Hola, ¿qué tal? La revolución científica y la filosofía racionalista de Spinoza. Galileo Galilei nació en 1564 y murió en 1642. Fue un gran físico, matemático y astrónomo italiano. Estudió medicina y física en la Universidad de Padua. De hecho, es uno de los inventores del método hipotético deductivo, que seguía los procedimientos de la Escuela de Padua en Italia, y además pues fue profesor extraordinario de la Universidad de Pisa, director del Consejo de Matemáticos y filósofo del Duque de Toscana. Realizó pues, experimentos, pruebas, observaciones sobre la inercia, sobre también la ley de la caída de los cuerpos. Se estima que la ley de caída es de 9,8 metros por segundo y también pues desarrolló un potente telescopio, de hecho construyó varios, con los cuales realizó importantes descubrimientos como las manchas solares o los satélites de Júpiter. También hay que destacar, como ya mencioné hace un momento, la investigación de la ley de caída libre de los cuerpos y describió también las trayectorias parabólicas de los proyectiles, etc. Incluso también quiso perfeccionar un microscopio compuesto y también descubrió el movimiento isócrono del péndulo. También hizo experimentos sobre planos deslizantes inclinados para ver el efecto del rozamiento en la velocidad, etc. Desgraciadamente fue denunciado a la Inquisición, al Tribunal Eclesiástico del Santo Oficio, por considerar que apoyaba las ideas copernicanas, que se basaban, como se conoce, en el heliocentrismo, frente al geocentrismo de Aristóteles, que estuvo vigente prácticamente toda la Edad Media y también en la Antigüedad, y fue obligado a abjurar de sus creencias. Galileo realizaba experimentos en el sentido de buscar el desarrollo de un proyecto matemático y pues también hay que decir que, por ejemplo, para Galileo, el Sol permanece ubicado en el centro de las revoluciones de las esferas celestes y que la Tierra se mueve sobre sí misma y gira en torno a él. También a través del telescopio, pues Galileo empezó a defender poderosamente las ideas copernicanas y aunque es verdad que algunos cardenales le aseguraron que no iba a tener problema con la Inquisición, al final sí lo tuvo y fue enjuiciado por la Inquisición y en los últimos tiempos de su vida estuvo encarcelado en arresto domiciliario. Hay que decir también que la física de Galileo es una física copernicana. Por otra parte, considera Galileo que el movimiento del móvil, de un objeto en movimiento, es un efecto de la fuerza impresa. Y en cuanto a la ley de la caída de los cuerpos, pues fue formulada por Galileo en el año 1604. Además, sabía que los espacios recorridos por un grave en caída libre son proporcionales al cuadrado de los tiempos y no pues al peso de cada cuerpo. En realidad Galileo se equivocaba porque la aceleración es proporcional al tiempo y no a la distancia de caída. En este sentido, el principio de deducción es incorrecto. En cuanto al método hipotético deductivo, método experimental de Galileo, pues se componía de varias partes o etapas. La primera sería la resolución, en la que se analiza los dados, segundo la comparación, en la que se plantean hipótesis, y en tercer lugar la resolución experimental, la puesta pues a prueba. Por otra parte, hay que también señalar la importancia de un gran matemático y físico como fue Isaac Newton, que nació el mismo año en el que murió Galileo y que vivió hasta el año 1727. Fue el científico británico que llevó a su culminación la revolución científica, podríamos decir, y gracias a su sistema se configuró la física y la matemática clásicas. De hecho, la teoría de la gravitación o de la gravedad universal es de él y también los inicios del cálculo infinitesimal, aunque también es cierto que hubo una polémica por quién había sido el primero, si Newton o Leibniz, en el descubrimiento del cálculo infinitesimal, pero ya está demostrado que fue el primero Newton, aunque es verdad que la notación que usó Leibniz es más cómoda y más fácil de utilizar que la característica del propio Newton. En cuanto a las obras más importantes de Isaac Newton, cabe destacar su obra Principia Matemática de Filosofía Natural de 1687 o Principios Matemáticos de Filosofía Natural y también especialmente La Óptica de 1687 y otras obras también. Podemos decir que Newton era un pensador, un físico, un matemático empirista, daba muchísima importancia a la experimentación, a la experiencia y pues claro, desde una perspectiva lógicamente matemática muy potente.
En cuanto a la geometría, para Newton surge de la mecánica y sin ella no tiene sentido. En relación con las leyes de la naturaleza, se podría decir que describen el reino de la necesidad y se produce, desde la perspectiva newtoniana, un determinismo total. Al comenzar, por ejemplo, el capítulo tercero, libro tercero de los Principia, Newton establece 4 reglas de razonamiento filosófico. La primera regla dice que para explicar la naturaleza debemos utilizar siempre causas sencillas. La segunda regla, que las cualidades de los cuerpos son cualidades universales de todos los cuerpos. La regla tercera, que las características más importantes de los objetos son la extensión, la dureza, la compenetrabilidad y el movimiento, la impenetrabilidad y el movimiento. En ese sentido, la regla 4 pues, ya señala que las proposiciones inferidas por inducción son consideradas como verdaderas. En este sentido, podemos decir que pues Newton considera que el libro de la naturaleza, lo mismo que en cierto sentido había dicho el propio Galileo, está compuesto por teorías matemáticas, fórmulas, etc. Incluso llega a decir que está constituido el libro de la naturaleza por un número infinito de partículas. Por lo tanto, hablar de materia en Newton es hablar de atomismo propio de una teoría corpuscular. En Newton, por otra parte, hay una especie de sintaxis configurada por las leyes del movimiento y por la gravitación universal. Desde la perspectiva newtoniana, Dios es el responsable de mantener el orden en la naturaleza y enuncia las 3 leyes de la mecánica clásica, que son la ley de inercia, la igualdad de la fuerza con el producto de la masa por la aceleración y la ley de acción y reacción. En cuanto a la gravitación, Newton considera que es una fuerza que vincula a la Luna con la Tierra y a la Tierra con el Sol. Las mareas, movimientos de los planetas, pues influyen también en las mareas, en el mar. Y también Newton rellenará el espacio con éter para, diríamos que reducir las fuerzas a distancia a fuerzas por contacto, algo que pues no responde a la realidad de las cosas. Podemos decir que el heliocentrismo de Copérnico cambió la matemática y la física y la ciencia de su época. Podemos pensar, por ejemplo, también en las leyes de Kepler, en Tycho Brahe, que hizo muchísimas observaciones del firmamento, de estrellas, de planetas, etc. Y sirvió también para, diríamos, que se conocieran los principios desarrollados por Kepler sobre la trayectoria elíptica de los planetas alrededor del Sol, que no es una trayectoria circular, sino elíptica, más bien en forma ovoidal, por decirlo de alguna manera, con un perifelio y un afelio. También, por supuesto, de la primer tercio del siglo XVII podemos hablar del descubrimiento de la circulación de la sangre, sobre todo por William Harvey, este médico inglés, y también por Miguel Servet, que era pues un médico español y que fue condenado a la hoguera. También hubo otros desarrollos, fundamentalmente, ya lo he mencionado al principio de este vídeo, el del microscopio, el telescopio también. El microscopio fue un descubrimiento también asombroso porque permitía ver en pequeñas gotas de agua pequeños animalitos, como decía Leibniz, que se mueven, etcétera, con pues, considerables aumentos del microscopio, lógicamente, y eso fue, diríamos, un inicio de procedimientos científicos que posteriormente en el siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX, y no digamos ya en el siglo XX y XXI, llevaron al desarrollo de la microbiología, por ejemplo, y de otras ramas de la ciencia que están directamente relacionadas con el uso de microscopios. Actualmente, como se sabe, pues hay también microscopios electrónicos. En definitiva, podemos decir que en el siglo XVII se pusieron las bases de lo que es la ciencia actual, a partir de las obras de Galileo, también de Copérnico en el siglo XVI, de Newton, de Kepler, de Tycho Brahe y de otros científicos de la época, también importantes. Y esto pues también se puede poner en relación, por ejemplo, con el desarrollo de la geometría analítica por parte de Fermat, de Descartes y de otros pensadores. El cálculo infinitesimal también aportó mucha más precisión a las matemáticas, al cálculo, y no solamente fue desarrollado por Newton y Leibniz, también, por ejemplo, Pascal, Blaise Pascal, este gran matemático y filósofo que inventó una máquina de calcular y que además se interesó por el cálculo infinitesimal,
dejó ya los inicios del mismo, que luego fueron vistos en París sobre el año 1676 aproximadamente, o 77, por el propio Leibniz, y que le sirvieron junto con su propio ingenio para desarrollar el cálculo infinitesimal. En definitiva, se pusieron las bases de la ciencia actual, que luego fue progresando y mejorando, especialmente en el siglo XVIII y ya de una forma más rápida, pues durante el siglo XIX hasta llegar al siglo XX, en la que ya en este periodo se consolidó la ciencia actual, que se ha seguido desarrollando, por supuesto, en el siglo XXI y que seguirá avanzando también. En cuanto a la filosofía de Spinoza, pues decir que Spinoza es un pensador de origen judío. No se sabe bien si surgió de una familia cántabra o portuguesa, hay dudas al respecto. En cualquier caso, se instaló en Holanda con su familia y vivió desde el año 1632 al 1677. Tuvo una vida corta en la que murió al final probablemente de tuberculosis, y mantuvo su independencia intelectual a toda costa, incluso fue excomulgado, diríamos, por la sinagoga judía, y fue anatemizado, incluso hubo un atentado contra su vida, del que salió ileso afortunadamente. Y cabe decir que Spinoza desarrolla una filosofía racionalista que podemos considerar monista. Solo hay una única sustancia, como él dice, Deus sive natura, o Dios o naturaleza, o natura sive Deus, o naturaleza o Dios. Dios es lo mismo que la naturaleza. En cuanto a sus obras, pues su obra más importante es su Ética, demostrada de forma geométrica, hay otras obras: Tratado de la Reforma del Entendimiento, Tratado Teológico-Político, también Tratado Político, etc. También estudió en su juventud Spinoza las obras de Descartes, del que era un ferviente seguidor, y luego desarrolló su propio sistema de pensamiento, independizándose de los planteamientos cartesianos. Spinoza, por ejemplo, señala que, por ejemplo, conocer la naturaleza es algo necesario para conseguir alcanzar una naturaleza superior, y que muchos pueden adquirirla también a través de las buenas obras, los buenos comportamientos o las buenas conductas. Deleuze, que es un filósofo del siglo XX que estudió muy a fondo las obras de Spinoza, indica que lo verdaderamente destacable del spinozismo es el profundo sentido práctico que Spinoza quiso otorgar a toda su filosofía. Dio mucha importancia a la alegría de vivir frente a la muerte, y también estudió a fondo lo que son las emociones, las pasiones, los sentimientos humanos, y eso pues destaca especialmente en su Ética, que es su obra más importante, más significativa. El modo en que trata muchas cuestiones es un modo de tipo geométrico, para darle más rigor a la exposición, y la expresión tomada en tanto que fuerza, y en el camino nos cruzaremos con sustancias, categorías, felicidad, necesidad o naturaleza, que son conceptos que él define, determina a lo largo de sus obras. Por lo tanto, podemos decir también que la filosofía racionalista de Spinoza, basada en la razón, sin duda, aparece como una especie de intento elevador del hombre hacia Dios, entendido como amor intelectual a Dios. En cuanto a los grados de conocimiento, señala, por ejemplo, en la Ética, que hay un primer grado por experiencia o por signos, que él puede considerar como que es opinión o imaginación. Hay un segundo grado en la que aparecen nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades de las cosas, que corresponde a la razón. Y por último hay un tercer grado en el conocimiento, a partir de la idea adecuada de la esencia formal de algunos atributos divinos. En este aspecto, en cuanto a la sustancia, considera que hay una sola y hay una identidad, podemos decir, de la naturaleza y de Dios, lo que supone pues una reafirmación del orden necesario del todo. Aunque hace otra clasificación algo diferente de lo que es el conocimiento, el entendimiento humano, y por ejemplo en el corto tratado sobre el entendimiento humano señala que el primer grado, en cuanto a la teoría del conocimiento en relación con los seres humanos, ese primer grado es el conocimiento de oídas, el segundo grado es el conocimiento de experiencia, y el tercer grado el conocimiento de creencia, y por último hay un cuarto grado que sería el conocimiento claro. Aunque también se puede pensar que sería, desde la perspectiva spinozista, más fiable seguir las distinciones de la ética o de la reforma del entendimiento. En cuanto al fin último de la filosofía, Spinoza consideraba que era el conocimiento de la unidad de la mente,
con la totalidad de la naturaleza, la fusión entre mente y naturaleza en uno. En ese sentido, para Baruch Spinoza, o para Benito Spinoza, todo deriva de Dios en virtud solamente de las leyes naturales. Y en relación con Dios, pues está claro que su potencia se identifica con su esencia y todo lo que Él puede existe necesariamente. En este aspecto, desde el planteamiento de Spinoza, toda la naturaleza deriva necesariamente de la ciencia de Dios. No existen imperfecciones en la naturaleza, porque eso sería como decir que también Dios es imperfecto, ya que hay una identificación entre Dios y naturaleza o entre naturaleza y Dios. En cuanto a la sustancia, se define por dos características principales. Primero, la subsistencia en sí misma y también la autonomía en su concepción. En cuanto al orden necesario, es el constitutivo de la sustancia y es algo propio de un orden geométrico o matemático. En cuanto a la sustancia spinoziana, podemos decir que de ella brotan los modos particulares de las cosas, de la realidad, y también pues el propio Spinoza entendía por idea el concepto de la mente, que la mente forma, y son sus propias palabras, debido a que es una cosa pensante. Aquí hay una influencia clara también del cartesianismo. En cuanto a la adecuación o conformación de la idea, remite pues el propio Spinoza a una consideración intrínseca de las propiedades de la idea en la inmanencia del pensamiento, lo que supone un cierto determinismo. Y pues también hay que decir que la ética de Spinoza es una completa teoría del conocimiento a lo largo del libro y que su ética podemos calificarla de intelectualista, ya que pues sigue continuamente los dictados de la razón, porque la razón, al igual que para Descartes, es lo que debe dirigir las conductas. En este sentido, yo creo que también hay un punto de unión con lo que decía el propio Aristóteles, diciendo que hay que seguir los dictados de la razón, aunque también puedan intervenir, por supuesto, los sentimientos y las emociones. Por otra parte, también él considera que, y es una frase muy famosa que se suele citar muchísimo de Spinoza, hablando de cuestiones de la vida, que el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, porque su vida es una vida de alegría, de fuerza, de energía, de pasión, de emoción y de seguir también los planteamientos de la razón, pero de una razón optimista. En cuanto a la virtud o la bondad, es un fin moral que sirve de medio para ser feliz, desde su planteamiento. Y también, desde la perspectiva de Spinoza, la bondad es conocimiento o la virtud es el conocimiento, ya que el ejercicio del conocer, podríamos pensar, pues es algo necesario para cualquier ser humano y eso requiere también la participación de la razón. En definitiva, desde el espinocismo, todas las cosas están determinadas por la necesidad de la naturaleza divina a existir y obrar de un modo fijo, con lo cual parece que está claro un cierto determinismo que no impide la libertad humana. En cuanto a la felicidad, consistiría, por un lado, en la conservación del propio ser, lo que llamaba el conatus, seguir existiendo, seguir viviendo, y la felicidad sería la propia virtud, la propia bondad, el propio gozo de ser bueno o de disfrutar de la bondad también, de alguna manera. Incluso para Spinoza, desde la naturaleza se llega a la política, al Estado, al gobierno. Y el derecho para él depende del poder y está completamente desnudo, despojado de tintes éticos. El pacto, desde su perspectiva, por el cual los hombres suman, el componente civil busca la seguridad de la comunidad partiendo de un acuerdo de razón. Por lo tanto, si llegamos a ese pacto, los seres humanos, civil, el objetivo será la libertad y el Estado será, podríamos decir, el depositario de la suma de poderes repartidos. En cuanto a las posibles formas del Estado civil, para Spinoza serán tres fundamentalmente: monarquía, aristocracia y democracia, a la que sin duda encamina sus preferencias. La democracia espinocista, o la que él considera, excluía de tales derechos a peregrinos, siervos, mujeres y delincuentes. Hay que tener en cuenta la influencia de la mentalidad de su época. Estamos hablando del pleno siglo XVII, en Holanda, y todavía había muchos prejuicios en relación con las mujeres, con los siervos, con los peregrinos, los extranjeros, etc. Y por otra parte, también él señala de una manera indudable
que la democracia es la continuación de la igualdad de los hombres, por lo tanto tiene un ideal liberal democrático de lo que debe ser un Estado político justo y coherente que busque el bienestar general de todos, que busque en definitiva el bien común, la felicidad general de todos los ciudadanos. Él, por supuesto, intuye o sabe que es una tarea realmente muy difícil, muy complicada, pero no desiste de ello y así lo plantea en sus obras, especialmente en el Tratado Político y en otros escritos. En cualquier caso, diríamos que el pensamiento de Spinoza es un punto de referencia, aunque ciertamente desde la perspectiva actual muchas de sus proposiciones y corolarios serían discutibles de forma analítica, de forma filosófica, y podrían ser rebatidos, pero no cabe duda de que mostró su gran ingenio en la ética y en sus otros libros, y que era pues un gran conocedor también, por ejemplo, no solamente de la filosofía de su tiempo, de la filosofía pasada, sino también, por ejemplo, de distintos idiomas como el español, el portugués, etc. De hecho, pues en su biblioteca particular, que estaba compuesta aproximadamente por unos 3.000 libros, se encontraron obras de Calderón y de otros autores españoles del siglo de oro, lo que indica su afán lector, su voracidad lectora y sobre todo que se interesaba también por las obras de escritores españoles, por ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.